Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto poder encontrarnos de nuevo. Bueno, les cuento más o menos cómo venimos organizados, ¿sí? Bueno, ustedes vieron que tuvimos una primera etapa donde vimos la América indígena, ¿sí? El origen del hombre americano, tipos de organización social, bandas, tribus, estados, jefatura previamente. Eh, y nos centramos un poco en el mundo andino, específicamente en el ayllo andino, para poder entender algo sobre el estado incaico. Una vez que terminamos esa parte, que la podemos englobar como la América indígena, entramos a ver una segunda parte que es la América colonial. Ustedes tienen de todas formas el programa que está subido en la plataforma. ¿Sí? En la América colonial obviamente lo que vimos fue el proceso de conquista, las razones por las cuales triunfaron los españoles, por qué lograron vencer a los imperios y por qué les cuesta tanto vencer a las bandas y a las tribus. Este, Vimos las consecuencias de la conquista, ¿sí? La desestructuración económica, la desestructuración demográfica, la desestructuración religiosa, y posteriormente nos metimos de cabeza a trabajar el tema de la economía. Entonces vimos un poco sobre la producción minera en la época colonial. Hablamos de Potosí específicamente y la explotación de la mano de obra indígena en Potosí a través del sistema de Mita. Y en la última clase, en el último encuentro, lo que hicimos fue ver unidades de producción, ¿sí? Vimos las haciendas, las plantaciones, las estancias, vimos las similitudes entre estos tres tipos de unidades de producción, pero también las diferencias. Y lo que están por ver en la clase de hoy, con una lectura que ya seguramente la hicieron antes de ver este video, es la sociedad colonial. ¿Sí? Básicamente una sociedad donde una sociedad estamentaria se dice, ¿sí? Donde los grupos sociales tienen obligaciones o tienen privilegios en función de una determinada característica. En la América colonial es muy importante las características étnicas, ¿sí? La raza específicamente, y los blancos en esa sociedad ocupan la cúspide de la pirámide social, sobre todo si son blancos españoles, pero también los descendientes de estos blancos españoles, es decir, los blancos nacidos en América, a los que llamamos criollos, también forman parte de esa cúspide de la pirámide social. En muchos casos, ¿qué significa estar en la cúspide? No solamente ser blanco, sino también poseer riquezas. Y las riquezas se miden en muchas ocasiones en función de la cantidad de tierra que tienen. Entonces, cuando uno entra a pensar en un blanco de la época colonial, estás pensando en muchas ocasiones en un hacendado, en un estanciero, en un dueño de plantaciones, pero también estás pensando en comerciantes que se vinculan directamente a Europa a través del sistema monopólico, pero también a comerciantes que son contrabandistas, ¿sí? Que eso también lo vimos en la clase anterior, ¿verdad? El monopolio comercial y el contrabando. Eh, Obviamente por debajo de estos blancos, ¿sí? Se encuentran los indígenas, que acá hay que hacer una aclaración que es fundamental. El indio legalmente es libre, se lo considera un menor de edad, eso sí figura en el documento de clase que le estoy presentando hoy, y como es un menor de edad, requiere de cierta protección. Esa protección supuestamente se la da el encomendero, ¿sí? Pero el indio, por ser un vencido, es alguien que tiene que pagar tributo y que tiene una serie de obligaciones, como prestar el servicio de mita, por ejemplo, ¿sí? Además de pagar el tributo. Por debajo de este grupo, los africanos, ¿sí? Los esclavos, los negros,
que trabajan sobre todo en las plantaciones, pero también en el ámbito urbano, y que a diferencia del indio no son libres. El esclavo es justamente alguien que no es dueño ni siquiera de sí mismo, ¿verdad? Es propiedad de otra persona. Y entre estos tres grupos, toda una amalgama de cruzas, ¿sí? Donde aparece el mestizo, el mulato, el sambo. Eso lo van a ver también en el documento, dedicado a distintas actividades. Lo que yo necesito que veamos en este video, y espero que me quede algo de tiempo, es un tema que se llama las reformas borbónicas del siglo XVIII. Ahí lo tienen en las diapositivas, creo que lo están llegando a ver. Mire, el siglo XVI, ¿sí? Ubíquense siglo XVI, ¿verdad? En 1501 hasta 1600. El siglo XVI es el siglo de la conquista. Es el siglo en el cual vienen los españoles a ocupar este territorio, a luchar. Básicamente vienen varones, ¿sí? Posteriormente van a entrar las mujeres, aunque hay mujeres que están casi desde un primer momento. Y el siglo XVI es el siglo en el cual se recorre América, el siglo en el cual se saquea a las poblaciones indígenas de todas sus riquezas, el siglo en el cual se descubre la mina de Potosí o la mina de Zacatecas en México, ¿sí? En el cual comienza el reparto de tierras para armar estas haciendas, plantaciones o estancias, ¿sí? Es un siglo, digamos, de organización sobre todo. El siglo XVII es un siglo que presenta una crisis que tiene que ver con una cuestión demográfica, es una crisis demográfica, pero también es una crisis económica, y una crisis económica que afecta a Europa y que afecta a América también. Pero ustedes imaginen, el siglo XVII es un siglo en el cual las comunicaciones entre España y América son comunicaciones mucho más esporádicas. Las flotas no llegan del sistema monopólico, no llegan con la frecuencia que deberían haber llegado. Eso lo que provoca, entre otras cosas, es un auge del contrabando para conseguir productos, ¿verdad? Los productos que no llegan de manera legal van a tratar de llegar por manera ilegal, pero si hay contrabando, hay comerciantes contrabandistas que también se van a enriquecer. Hay criollos, descendientes de estos españoles, que comienzan a dedicarse al contrabando y ya con plata ambicionan ocupar altos lugares. De hecho, el siglo XVII es un siglo en el cual se compran cargos, por ejemplo, o incluso se compran títulos de nobleza. No es corona. Entonces decíamos, el siglo XVII lo que hace, entre otras cosas, a nivel social, es lograr que la sociedad sea, o que las barreras sociales sean mucho más permeables, ¿verdad? Es decir, hay grupos sociales que logran saltar los límites de su propio grupo y logran ubicarse con privilegios que corresponden a grupos que están por encima de ellos. Entonces hay criollos que incluso llegan a ocupar cargos políticos, cuando en realidad los cargos políticos estaban reservados para los españoles, ¿sí? A principios del siglo XVIII muere el último rey de la dinastía de los Austrias o de los Habsburgos, que era la dinastía que gobernaba en España, y comienza toda una guerra europea para ver cuál de todas las familias reinantes en Europa, en los distintos lugares de Europa, se queda con el trono de España. La que triunfa es la familia francesa, que es la familia de los Borbones, y ellos son los que, a partir del siglo XVIII y hasta la actualidad,
están en el trono de España. Los Borbones lo que van a tratar de hacer es de reformar todo el sistema colonial. Entonces, veamos alguna de esas reformas. No sé si se logra ver en las diapositivas. De todas formas, esto se lo estoy pasando también, ¿sí? Miren, las reformas abarcan distintos ámbitos. Hay reformas territoriales, reformas administrativas, reformas eclesiásticas, reformas comerciales y muchas otras reformas más. Acá la idea central de los Borbones es centralizar el poder, que las decisiones pasen por ellos, es decir, recortar márgenes de libertad o de independencia que se venían viviendo en América. Entonces, con esa finalidad, pero lo que se hace es dividir los virreinatos, ¿sí? Hasta ese momento había dos virreinatos, que era el virreinato de Nueva España o el virreinato de México, y el virreinato del Perú, que era un gran virreinato. Lo que hacen los Borbones es crear el virreinato de Nueva Granada, que abarca lo que actualmente sería Colombia, Ecuador, parte de Venezuela y Panamá, ¿sí? Con eso se arma el virreinato de Nueva Granada y arman en 1776 otro virreinato que es el virreinato del Río de la Plata. El virreinato del Río de la Plata comprende lo que actualmente es Argentina, a ver, pongo una diapositiva acá, comprende lo que es Argentina, lo que es Bolivia, Paraguay, Uruguay, el norte de Chile, ¿sí? Es un virreinato bastante grande con sede, con capital, en la ciudad de Buenos Aires. Si es un virreinato, hay un virrey a cargo, es decir, un representante del reino. En el siglo XVIII, entonces, lo que tenés son 4 virreinatos, ¿sí? Y los repito: virreinato de Nueva España, virreinato de Nueva Granada, virreinato del Perú y el virreinato del Río de la Plata. Y otro tipo de organización administrativa que se llaman capitanías generales, que son otro tipo de unidades a cargo de un capitán general en zonas muy complicadas de frontera, es decir, donde podrían tener problemas con los indígenas que no habían sido sometidos o con extranjeros, con europeos. Y me va quedando poco tiempo. Otro tipo de reformas tienen como objetivo tratar de frenar el contrabando. Y a tal fin, lo que hacen los Borbones es dictar el reglamento de libre comercio, que no significa que termine el monopolio comercial. América tiene que seguir comerciando con España, pero lo que se va a hacer es habilitar nuevos puertos para ese comercio y hacen desaparecer el sistema de flotas y galeones. En su afán de centralizar el poder, lo que hacen los europeos, los españoles también, es expulsar a los jesuitas, que era una orden religiosa que respondía directamente al Papa y no al rey. Pero también lo que van a hacer es aumentar la carga tributaria, ¿sí? Que el tributo lo pagan sobre todo los indígenas. Y otra cosa que me parece muy importante es que van a desplazar a los criollos del poder y van a dejar los altos cargos de gobierno exclusivamente en manos de españoles. Si entienden esto que les acabo de decir, van a poder entender esta diapositiva. ¿Cuáles eran las demandas de cada uno de los grupos sociales? ¿Sí? De los blancos españoles, de los criollos, mestizos, indígenas y esclavos. O sea, ¿qué era lo que pedían en el periodo previo a 1810, que es cuando estalla el movimiento revolucionario por la independencia? Y en base a esto es que van a hacer una actividad, ¿sí? Bueno, chicos, espero que se haya entendido. Cualquier cosa, estamos en contacto. Ahí tienen un foro. Cualquier duda, la canalizan por ahí. Un abrazo grande. Chao, chao.